La segunda investigación, bien, como os he dicho antes, lo primero que queríamos saber era cómo percibían y cómo estaban usando las redes sociales las ONGs con las que estábamos colaborando. Eran, no todas, lógicamente, una muestra, pero era una muestra significativa e importante, sobre todo por la complejidad de lo que os decía al principio, la dificultad que entraña cuando no hay una estructura de comunicación estable, contactar con esa persona y de una forma estable mantener un contacto. La segunda investigación que nos propusimos cuando empezamos a abordar el tema de la comunicación en redes sociales era cómo desde el mundo profesional se estaba abordando este problema de la comunicación, qué estructura había, cómo se configuraba esa estructura, los medios sociales, de alguna manera, cómo quedaban representados dentro del modelo profesional que se había movido en los medios convencionales como una parte integral de esos medios, como una parte diferencial, qué tendencias iban marcando y, sobre todo, qué perspectivas de futuro veían los profesionales del medio respecto a la eficacia y el uso que iban a dar de las redes sociales. Esta investigación, dirigida por las profesoras Juana Farfán y Rebeca Martín, con la que yo también colaboré, de alguna manera ponía negro sobre blanco sobre este objetivo. Y entonces vamos a ver cuál fue el resultado de esa encuesta, cómo se organizó, etcétera, etcétera. Cuando queráis. Gracias. Hola de nuevo. Vamos a plantearos esa segunda investigación que hicimos, en este caso no con las ONGs directamente, sino con agencias de publicidad y en el que pretendíamos conocer qué uso estaban dando a las redes sociales para sus clientes, digamos, ¿no? Para sus anunciantes, para los anunciantes con los que trabajaban. Buscábamos saber sobre todo cómo estaban utilizando esas redes sociales y qué opciones veían, para qué sectores veían más posibilidades y menos. Hicimos un lanzamiento de contactos con más de 50 agencias de publicidad de todo tipo, agencias interactivas, agencias de servicios plenos, y llegamos a obtener respuesta de unas 30 agencias. Con esas 30 fue con las que trabajamos, en este caso en un estudio, una metodología mucho más cuantitativa que en el caso de las organizaciones no gubernamentales. Les lanzamos una encuesta online utilizando una herramienta gratuita que nos permitía hacer ese lanzamiento, en el que ellos no tenían que descargar ningún tipo de PDF o archivo de texto, sino que directamente online podían responder a esa encuesta. Considerábamos que esa era la mejor opción para no entretener mucho, porque la encuesta bueno, pues terminó siendo bastante extensa, ¿no? Les robamos un poquito de tiempo. Bueno, con esas 30 agencias empezamos a investigar. Esas agencias que respondieron pues tenían un perfil determinado. Casi el 70% de las agencias que contestaron se dividían entre agencias de publicidad y agencias interactivas. Pero había otro tipo de agencias, como puede ser de comunicación, ¿no? más globales, no solo de publicidad. La mayoría de ellas eran de ámbito nacional, pero bien es verdad que había algunas de ellas que estaban integradas en grupos internacionales y que tenían pues, su delegación también en España, ¿no? La mayoría de ellas tenían su sede en Madrid, Barcelona, Bilbao y también a nivel internacional, en Nueva York, en París, en Quebec. Bueno, a pesar de tener esa sede, esa casa madre fuera de España, sí que tenían una delegación fija dentro de España. Las personas que contestaron a la encuesta, bueno, pues la mayoría de ellas pertenecen a la dirección de la agencia o bien al área creativa. Nos interesaba mucho este campo porque precisamente es donde más queríamos incidir, ¿no? En la estrategia creativa, en cómo estaban utilizando las redes sociales de manera creativa con sus anunciantes. Y podemos decir, según las encuestas que hicimos, que el 50% de las agencias, el 50%,
cada uno pensará si es mucho o es poco, utiliza de forma habitual las redes sociales con sus anunciantes y el 20 y tantos % lo utiliza de forma puntual. Pero bueno, ya el 50% lo utiliza de forma habitual con sus clientes, con sus anunciantes. En cuanto a los sectores donde más utilizan las redes sociales, ¿a qué sectores pertenecen los anunciantes con los que utilizan redes sociales? Bueno, pues muy variopintos, ¿no? Como podéis ver ahí en la gráfica, bueno, pues los sectores así que más, para los que más se utilizan las redes sociales son las bebidas alcohólicas, la alimentación, productos de belleza, vehículos, también instituciones financieras, bueno, y algunas de ocio, ¿no? El resto en menor medida. Pero lo que más nos interesaba conocer era el potencial que ellos veían a las redes sociales para estos mismos sectores, ¿no? Diferenciar para los que ya lo están utilizando y para los que pueden ser utilizados en el futuro. ¿Para qué sectores creen que las redes sociales son potencialmente importantes? Y en este ámbito queremos destacar el hecho de que las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones, fundaciones dedicadas al tercer sector, se ven como uno de los sectores que potencialmente pueden utilizar las redes sociales de forma más exitosa, digamos, ¿no? También es verdad que hay otros sectores que destacan, como la telefonía e Internet, como el ocio, como los viajes o como, de nuevo, las bebidas alcohólicas. Pero sí que queremos dejar constancia de ese dato, ¿no? De que las organizaciones no gubernamentales, que hasta ahora, y como ya os hemos expuesto en la presentación anterior, estaban teniendo sus frenos, sus limitaciones, sus miedos para utilizarlas, dentro de las agencias de publicidad se ven como uno de los sectores más fuertes, ¿no? Como que pueden utilizarlo de manera muy eficaz en el futuro, ¿no? De cara al futuro. ¿En qué supuestos es más interesante utilizar las redes sociales, ¿no? Les preguntábamos a las personas de las agencias que participaron en la encuesta. ¿Cuándo creéis que es más interesante utilizar una red social? ¿Cuándo? ¿Cuando hay que construir una marca? ¿Cuando hay que lanzar un producto? ¿Cuando se trata de promociones, de fidelización, de co-branding, de fundraising, de qué? Bueno, pues entre ellos la reputación de la marca y la fidelización destacan. Bien es verdad que ámbitos como el co-branding o el fundraising, que podía ser más interesante para redes sociales, pues lo ven como menos interesante, ¿no? Pero a pesar de eso, hay que tener en cuenta que las ONGs empiezan a utilizar las redes sociales, sobre todo porque quieren fidelizar y porque quieren reputar su marca, con lo cual esos dos aspectos sí están entre los supuestos que las agencias consideran interesantes, ¿no? Para lo que puede servir las redes sociales, y las ONGs están utilizándolas ya para estos dos supuestos. También es interesante, ¿no? esas dos cuestiones, y sobre todo porque las ONGs quieren crear transparencia, sensación de claridad, de transparencia con sus amigos, digamos, ¿no? Esa transparencia empieza a verse en sus páginas web, empiezan a declarar sus cuentas, a poner públicamente cuáles son sus proyectos, cuánto se han gastado, en qué aspectos de la organización, cuánto en gestión, cuánto en proyectos, cuánto en publicidad, etcétera. Es interesante que las redes sociales sirvan también para potenciar esa transparencia, para que los amigos que tienen en sus perfiles, en sus redes, puedan darse cuenta de que la organización se muestra claramente. Y en cuanto a los elementos que las agencias tienen para medir la eficacia, ¿no? Antes hablábamos de la eficacia. Bueno, naturalmente los aspectos cuantitativos tienen mucha importancia, ¿no? Veis ahí que de los 6 quesitos, el que tiene más peso, digamos, es el del número de visitas, ¿no? Miden la eficacia en cuanto al número de visitas. Pero el resto de los quesitos más o menos tienen bueno, pues el mismo peso, digamos, ¿no? Entre ellos, pues los contactos que nos aceptan como amigos, ¿no? Siendo invitados por la organización previamente.
pero también los que llegan sin un interés previo por parte de la organización, es decir, que llegan por otros amigos o que llegan por otras comunicaciones, que se enteran de que existe una red o un perfil y se añaden a ellos, ¿no? También miden el número de opiniones vertidas en sus foros, en sus muros. O las opiniones que se han vertido no solo sobre lo que se ha escrito, sino sobre lo que se ha publicado de otra manera. Un vídeo, una imagen, ¿no? Decíamos, las estrategias creativas que pueden marcar más, que pueden darnos más opiniones, más participaciones de vuelta dentro de la red, está precisamente el colgar una imagen impactante, un vídeo impactante. Bueno, pues en esas respuestas también se miden. Y otros, ¿no? Pues respuestas que no han sido solicitadas, sino que surgen de manera espontánea, o por ejemplo la viralidad de las acciones, si existe una continuidad en la viralidad o no, y sobre todo que hay objetivos de cada marca que deben tenerse en cuenta, ¿no? Que no hay elementos que sirven para todas las marcas, sino que cada una tiene que buscar su propia esencia, digamos, y es lo que tiene que explotar dentro de las redes sociales. ¿Qué más cosas podemos decir sobre la eficacia? Pues que las agencias creen que son más eficaces aquellas campañas, digamos, que tienen a todos, que tienen un perfil abierto, digamos, que todos los que acuden a la red pueden ver su perfil completo, ¿no? Que no hace falta que se hagan amigos, sino que están abiertos, ¿no? Que son perfiles abiertos. Y un 60% cree que aunque esos perfiles sea necesario acceder a ellos a través de hacerse amigo de la red, bueno, pues pueden tener también una eficacia, ¿no? Un 60%, casi un 61%. Eso significa que en cualquiera de las dos opciones las respuestas pueden ser buenas, ¿no? Las agencias consideran que en cualquiera de las dos opciones las respuestas pueden ser positivas y que eso dependerá de cada campaña, de cada anunciante, de cada marca. Cada uno tendrá que tener su propia estrategia y deberá elegir su propia estrategia creativa. En cuanto a las limitaciones que encuentran las agencias respecto a las redes, pues escasez de recursos, ya sea humanos, sea materiales o sea de tiempo de dedicación. Y esto lo declaraban nuestras organizaciones no gubernamentales, las que participaban en esos grupos de discusión. La inexperiencia, eso de los cursos de 50 horas de los que hablaba Isidoro, la inexperiencia, la falta de formación de los responsables de explotación de las redes dentro de esas agencias. La falta de control de información. Era importante para las organizaciones y lo es también para las agencias. También ellas consideran que la falta de control de los contenidos puede ser un hándicap, una limitación, una dificultad. También la exposición que tienen las redes sociales, las marcas en las redes sociales, a determinada vulneración de derechos, pues de pérdida de respeto, de falta de intimidad, de protección, etcétera, ¿no? Y por último, señalan también como limitación la saturación. Que hay tantas campañas ya en redes, sobre todo en estos años que ha sido el boom de las redes sociales, todo el mundo se vuelca en las redes y eso hace que sea más difícil destacar, más difícil llamar la atención y por lo tanto eso puede llegar a molestar al receptor, ¿no? Esté saturado de mensajes en el mismo sentido y pueda resultarle molesta la reiteración. Eso en cuanto a las limitaciones. Le doy la palabra a Juana y os cuenta la creatividad. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos. Yo voy a contar la segunda parte de esta investigación en el que abordamos más lo que eran los aspectos creativos de las campañas en redes sociales. Para la elaboración del cuestionario, previamente nos habíamos reunido en diferentes ocasiones con algunos creativos de agencias que nos ayudaron a identificar qué información sería la más idónea que recogieran estos cuestionarios. Y a su vez, pues aunque era un cuestionario con una serie de preguntas cerradas, también dejábamos la posibilidad de alguna pregunta más abierta para que tuviéramos más feedback por parte de ellos. De manera que la estructura de la investigación en materia de creatividad la centramos de la siguiente forma. Por un lado, queríamos ver cómo se elaboraban los mensajes, a través de qué formatos.
una vez que teníamos claramente identificados los formatos que eran los más adecuados y más eficaces en el uso de las redes sociales, quién eran las identidades o los personajes que aparecerían en esos mensajes que eran más creíbles, más veraces y más eficaces. Y luego veíamos también, otra parte del estudio era la interactividad que podíamos construir a través de los diferentes mensajes y de las campañas que abordábamos a través de las redes sociales. Esas eran los tres bloques temáticos en los que centramos el estudio. De manera que, bueno, que la primera pregunta que formulábamos a los diferentes creativos de las agencias eran que si consideraba que había recursos creativos que funcionaban mejor en las redes sociales, y de una manera apabullante el 90% nos dijo que sí. Nosotros en la siguiente pregunta le planteábamos los formatos que considerábamos nosotras que eran más eficaces y bueno, ellos no solamente lo identificaron, sino que estaban de acuerdo con ellos, y hablábamos de 3 formatos que eran los que habitualmente estaban utilizando, que era el formato audiovisual, el formato fotográfico y el formato multimedia, y cada uno con sus ventajas y desventajas en la utilización de los mismos. El formato audiovisual, pues claramente está integrado en la cultura de nuestra sociedad, era para ellos el más utilizado, el más eficaz, el más notorio, el más comprensible y a su vez el que ahora mismo estaba generando más viralidad a la hora de lanzar las campañas. Luego también el formato fotográfico también era bien valorado, aunque veían sus limitaciones. O sea, una imagen impactante puede decirnos mucho, pero quizá tenía menos interés que el formato audiovisual por el tema de la interactividad, ¿no? Y que tenía pues cierta relevancia menor, ¿no?, con respecto al primero. Y luego un nuevo formato que se estaba desarrollando, pero que todavía en cuanto a usabilidad creativa era el formato multimedia, que a veces podía ser engorroso, no estaba bien trabajado al final y que tenía menos eficacia y era tenía menos interés por parte de los usuarios. Aunque los jóvenes, que son los que están más familiarizados con las tecnologías, sí que era un formato que valoraban. Eso era en cuanto a los formatos que tenían más relevancia en el desarrollo de las campañas. El siguiente área temática o bloque temático que nos interesaba abordar era cómo creíamos que influía la creatividad de las redes sociales en los mensajes transmitidos por identidades que fueran reales o ficticias en los perfiles de los usuarios. Y claramente, igualmente, había una pregunta que de manera, el 90%, perdonad, de los entrevistados nos dijeron que el formato real era el que más estaban adaptando sus campañas. ¿Por qué? Porque era el que ofrecía mayor confianza. O sea, las marcas tienen que ser transparentes, tienen que ser creíbles y ese era el formato que realmente daba ese valor a las marcas. Frente al formato ficticio, que consideraban que era más inadecuado, aunque estaba bien valorado, pero con sus limitaciones. Siempre que pensáramos que era una excusa creativa que se utilizaba para el desarrollo de esa estrategia creativa y que claramente se viera identificada como algo ficticio, porque si no sería considerado engañoso y todo lo contrario, podría crear rechazo. Bien, una vez definido esas identidades reales o ficticias, tratábamos de identificar cuáles eran los perfiles de los personajes que eran más eficaces a la hora de abordar esos mensajes publicitarios. Y claramente, pues bueno, nos salieron una serie de perfiles, algunos con mayor peso que otros. Los prescriptores en un 70% eran los más valorados, frente a los testimoniales en un 65% y personajes famosos, ¿no?, en un 60%. Y muy en menor medida otros, que era donde teníamos clasificado lo que eran las empresas y las administraciones. Bien, una vez visto el peso que tenían los diferentes personajes a la hora de ser elaboradas las campañas, lo que nos tratábamos de ver era, pues bueno, la credibilidad es el eje fundamental en el desarrollo de la creatividad de las campañas y de esos perfiles
que nos definían cuáles eran realmente los más eficaces o los que más utilizaban en el desarrollo de las campañas. En primer lugar, destacaban lo que son los personajes famosos, porque son los más deseados. Es como veíamos antes los fans a los que seguimos, pero también empezaban a destacar como famosos algunos personajes que ya empiezan a destacar en la red y que se hacían famosos por el propio uso que estaban utilizando las redes sociales. O sea, era un nuevo fan, era un fan anónimo, pero que empezaba a ser famoso y que ya tenía sus seguidores propios en la red y que no había que perderlos de vista. Luego estaban los prescriptores, que tienen también el mismo efecto que en la vida real. Si lo que buscamos en la creatividad, en las campañas en redes sociales, es darle voz a la marca, voz al consumidor. Actualmente, lo que es la publicidad convencional, damos voz a las marcas, o sea, son las marcas a las que escuchamos, frente a las redes sociales, que lo que nos permite es darle voz a ese consumidor. Los prescriptores son muy valiosos porque al final lo que reflejan, lo que nos están indicando son recomendaciones de marcas, entonces son muy valorados a la hora de desarrollar nuestras estrategias creativas por su poder elevado de convicción. Y luego, algo que también nosotros reflejábamos como personajes, que incluso aquí ellos ya insertaban el personaje de los community managers, eran los que las autoridades de las empresas o las administraciones, y que para ellos consideraban que no eran empresas que no eran personajes que tuvieran actualmente protagonismo. En el momento que estábamos basando nuestra investigación, que de esto hace un año y que por supuesto las cosas han cambiado, ¿no? Esto era en cuanto a las identidades que más peso tenían en el desarrollo de las estrategias creativas. En cuanto a la interactividad que buscábamos en los mensajes, pues la pregunta que les formulábamos era: ¿qué elementos de interactividad afectan a la creatividad en redes sociales? De una manera mayoritaria, el 90% consideraban que los elementos interactivos que más afectan a la creatividad de las redes sociales son los comentarios de los contactos, frente a la información que habitualmente publicaban los anunciantes. O sea, es muy importante el peso de los comentarios, la interactividad del consumidor frente a lo que realmente están diciendo las marcas. En menor medida, pues, la participación en foros también creaba bastante interactividad, frente a un 55%, que era el impacto de las imágenes medido por los comentarios que se hacían a través de las fotografías, y en menor medida el 30% pensaba que era la creación de eventos. Aquí, claro, le formulábamos una pregunta mucho más abierta porque nos interesaba conocer su opinión, qué consideraban ellos que producía esa interactividad en las campañas. De manera que, bueno, en las conclusiones o los comentarios que nos hicieron, principalmente los creativos de las agencias, nos decían que las redes sociales aportan mucha interacción, participación y feedback por parte del usuario. Por eso es importante el desarrollo de estrategias creativas a través de las redes, que esa creatividad debe fomentar esta interacción que hagan crecer y evolucionar la idea. O sea, no nos quedamos en el lanzamiento de una idea en sí, sino lo que queremos es que el usuario interactúe, que la desarrolle, incluso en algunos momentos haga mutaciones de esa campaña, de ese mensaje. O sea, nos interesa muchísimo ver cómo se implica el usuario. Los comentarios son la vía más adecuada para desarrollar las conversaciones entre los usuarios y las marcas, y dependiendo de la participación a través de esos comentarios y aceptación de sus contenidos, se planteaban nuevos ejes creativos para conseguir una mayor interactividad. Esto nos ayudaba a recibir el feedback de los usuarios, mejorar la creatividad y el mensaje. O sea, lo valoraban muy positivamente, pues era una manera ya de hacer un pretest y un posttest de sus ideas, ¿no? O sea, las ayudaba a rehacerlas, a retocarlas y rediseñarlas. Y encima con grandes ideas por parte de los usuarios. Y también como conclusión que aportaban en cuanto a la interactividad de las campañas, nos decían que lo más importante era las redes sociales, lo más importante son los contenidos que se desarrollaban a través de esa interactividad. De manera que, bueno,
con todo esto, Rebeca y yo, pues bueno, una vez que ya hicimos el estudio de todos los cuestionarios con todas las preguntas a nivel tanto cuantitativo como cualitativo, pues tratamos de al final extraer una serie de conclusiones con respecto a lo que había sido nuestra investigación. Y bueno, aquí de una manera muy general, por supuesto que había divergencias en cuanto a las respuestas de los creativos, porque al final, como bien nos contaba Rebeca, la muestra era amplia y tocábamos no solamente agencias digitales, no, tocábamos diferentes tipologías de agencias. La respuesta no solamente la abordaban los creativos, sino que también teníamos otros responsables dentro de las agencias que se encargaban de las estrategias de las marcas a nivel digital y que fueron los que respondieron a esta encuesta, de manera que sí que ahí teníamos una visión muy global de lo que era el desarrollo de las campañas en redes sociales en las agencias de publicidad en España. Y esto nos permitió pues tener unas conclusiones mucho más amplias y no centradas únicamente en creatividad o en la visión de los creativos. Como conclusiones, pues permitir que voy a hacer como Rajoy, las voy a leer porque no las veo bien, aunque luego las matice. Eso no quiere decir que no me las sepa, pero bueno, así no doy los datos más concretos. Bien, como primera conclusión, las redes sociales son útiles para las marcas que se dirigen a un público más joven. Eso lo sabemos. El target al que principalmente nos dirigimos en redes sociales es un target joven porque está más familiarizado con el manejo de las tecnologías y es con el que al final interactúa más. En cuanto a las marcas, pues bueno, también, como veíamos en el tema de los sectores, está claro que hay sectores que son más proclives al uso de las redes sociales porque por los productos y servicios que comercializan serían más eficaces desarrollar su creatividad en las redes, pues nos dicen que las marcas, sobre todo relacionadas con el entretenimiento y el ocio, tenían una entrada más natural en las redes sociales, está claro. El target al que nos dirigimos se encuentran ahí. También las redes sociales permiten a las marcas mantener conversaciones con sus seguidores, estableciendo relaciones y generando conversaciones en esos entornos sociales. Esa interactividad y participación por parte de los usuarios, que al final es lo que buscamos cuando desarrollamos una estrategia en redes sociales. Hay marcas que tienen sus propios seguidores, los brands, que ya tienen un número elevado de seguidores, pero que utilizan las redes sociales para darle más valor añadido a sus marcas. Tenemos seguidores, no quiere decir que vayamos a encontrar más, sino que le damos más valor y credibilidad a las mismas. Las marcas son más atractivas y deseables para los usuarios si se publicitan a través de las redes, pero deben integrarse adecuadamente en los nuevos canales de comunicación porque se dirigen a un público más habituados a ese uso de redes sociales. Esto también tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, que no hay que estar en la red social por estar, la marca no tiene que estar, sino que forma parte de una estrategia global de la marca que engloba toda su comunicación integral y que trasladamos esta estrategia global de marca a través de la red y que tiene que estar perfectamente sincronizada. En redes sociales es muy importante desarrollar métodos de escucha, que era una de las preguntas que formulabais vosotros y que también nos sugerían los creativos de las agencias. En su mayoría eran los creativos los que respondían de esta forma, ¿no? O sea, lo que era el seguimiento, los métodos de escucha que utilizábamos a la hora de valorar los comentarios que se vertían en las redes sociales. No solamente nos interesa, claro que hay herramientas que a lo mejor de una manera más cuantitativa nos dicen los resultados más medibles, desde el punto de vista más cuantificable, sino la calidad en los comentarios. O sea, nos interesa saber quién lo dice, cuándo lo dice, quién nos compara y que sí que hay que desarrollar esos métodos de escucha. Por supuesto que son mucho más costosos y que a veces tampoco saben bien cómo hacerlos, aunque ahí hay muchas agencias de medios que sí que están desarrollando sus propias herramientas. Y para finalizar, lo que nos decían que en la actualidad ya no hay que hablar de redes sociales, como que ya se nos está quedando corto el concepto de redes sociales y que esto es mucho más amplio por el desarrollo propio que están teniendo las redes sociales, por los seguidores y que ya habría que hablar más de medios sociales, que estamos ya
ya que la blogosfera es un medio muy importante en este nuevo orden de la comunicación y que va mucho más allá del canal o de la red, y que va mucho más allá, que ya es una cultura social. Y espero haberme limitado el tiempo previsto. Muchas gracias por vuestra atención, espero que no os hayamos aburrido, os haya interesado, y si tenéis alguna pregunta que sea facilita, por favor.